La CIDE es la Red Latinoamericana de Cooperación Interreligiosa en Discapacidad y tenemos el enorme placer de hablar hoy con su cofundadora en este último programa. Ella es Ana Argento Nasser. Anita, bienvenida. ¿Cómo estamos? Parece mentira que ya estamos en este último programa de este tan enriquecedor ciclo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vero? Hola a vos, a toda la audiencia. La verdad que increíble que ya estemos en el último programa. Me acuerdo cuando íbamos pensando en esto, ¿no? Como un proyecto y un Cierto. proceso. Y bueno, y hemos llegado al último programa. ¿Y qué programa? ¿Y qué programa? ¿Y qué programa, Mita? No nos estamos solas en esta Eso. tarde. También tenemos a alguien especial que presentar, que invitar. Pantalla plena para vos, para que presentes a nuestro invitado y puedas hacerle esta primera pregunta a modo de introducción. Adelante. Bueno, muchas gracias. Tengo el gusto y la alegría de dar la bienvenida a Pedro Crespi. Pedro es padre de familia, periodista, magíster en comunicación e impulsa la inclusión de personas con discapacidad hace más de 20 años. Hoy en su rol de director de Fundación Discar y también en otros espacios. Y a la vez es amigo de la casa, de Radio María, porque también Pedro es columnista de Por la Vida, que de hecho este ciclo retoma en julio, así que van a poder escucharlo un poquito más adelante. Pero bueno, hoy en este ciclo de Renacir en Radio María, Pedro, bienvenido, muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, Ana, a vos, a Vero, y un saludo grande para todos los oyentes. Bueno, Pedro, tenemos una primera pregunta con la cual comenzar este ciclo y tiene que ver con esta experiencia que vamos teniendo muchas veces quienes llevamos la espiritualidad y la fe como camino de vida en nuestro día, que a veces experimentamos en este tema de la espiritualidad y la discapacidad, que somos esa voz que grita en el desierto. La pregunta para vos es en relación a la espiritualidad y la discapacidad y la familia, porque también es el tema que hoy nos completa acá y nos trae, es ¿cuál es tu experiencia de ser esta voz que grita en el desierto con ejemplos concretos? Sí, yo creo que el tema de la espiritualidad de las personas con discapacidad realmente es un tema muy relevante, porque vos sabés, Ana, y quienes trabajamos en estos temas, uno de los modelos que hoy está más predominantemente es el modelo social que está consagrado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para los oyentes que tal vez no conocen tanto de qué se trata esta convención, es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI que realmente marca un hito en relación a los derechos y acerca de la importancia de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones que el resto. Y esta convención, entre otras cuestiones, trata muchos aspectos que tienen que ver con el acceso a la salud, a la educación de excelencia, al empleo, a la participación cultural. Pero no obstante, no hay ningún ápice respecto a la dimensión espiritual de las personas con discapacidad. Y creo que este es un tema muy importante porque es un aspecto fundamental de toda persona. La atención espiritual de cualquier persona es vital y cuando esta atención espiritual no se da, yo creo que es uno de los principales actos de discriminación. Entonces, acá, apoyándome en unas palabras que decía el Papa Francisco en 2020, en una jornada en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, muchas veces estas personas sienten que existen sin pertenecer. Y esto es muy grave cuando esto ocurre en nuestra propia iglesia. Entonces, yendo a tu pregunta, mi experiencia concreta y acompañando muchas veces a familias que quieren vivir su fe, en cualquier religión, pero concretamente, por ejemplo, en nuestra religión, muchas veces lo que ocurre es que no encuentran espacios donde poder compartir su fe dentro de la iglesia, y cuando digo la iglesia no digo solamente el templo, digo la catequesis, digo la dimensión de las instituciones educativas, escuelas y universidades, la pastoral familiar. Entonces esto genera muchas veces dolor porque la iglesia tiene que ser la casa de todos. Entonces hay experiencias que son muy interesantes, pero tenemos un desafío grande que creo que entre todos tenemos que seguir trabajando para que esto sea una realidad, ¿no?
Ujú. Querido Pedro, Vero te saluda. Qué gusto tenerte en el programa en el día de hoy, en esta tarde. Nos traías a colación las palabras del Papa Francisco. Las personas con discapacidad sienten que existen sin pertenecer. Por eso te pregunto, ¿cuál es la importancia que una persona con discapacidad se sienta parte, sobre todo en el ámbito de la espiritualidad o en el ámbito eclesial o en el ámbito de la religiosidad que elija? La fe es comunión, es decir, debe ser compartida y además la fe compartida y en comunión es sostenida. Yo doy un ejemplo muy concreto para salir un poco de la conceptualización inicial. Yo me acuerdo hace unos años que había ocurrido en Mendoza, si no mal recuerdo, que le habían negado a un niño con síndrome de Down la comunión, porque decían que no estaba apto para comprender este misterio, para comprender lo que era recibir a Jesús sacramentalmente. Y yo creo que ahí hay algo muy, que genera mucho dolor a veces en las familias, porque esta situación es una de tantas que muchas veces se dan. En primer lugar, porque Jesús dice algo muy simple, te alabo Padre porque has revelado esto a los humildes, ¿no? A los pequeños, y nos pide que tengamos un corazón de niño. Y cuando esto no se da, porque se dan algunas barreras que tienen que ver con cuestiones de formación o con tratar de pretender quiénes se entienden y quién no, son algunas de las cuestiones que muchas veces impiden que las personas puedan pertenecer, ¿no? Que existan perteneciendo. Y estas cuestiones también alejan a la familia, ¿no? Porque uno dice, si como padre vos no podés llevar a tu hijo a un lugar donde vos compartís tu fe, y esto lo digo para cualquier religión, ahí se genera una situación de discriminación que es importante claramente poder revisar y poder corregir desde la buena práctica, como se dice en el mundo de la discapacidad. Así es. Ana, al respecto de esto que dice Pedro y todo tu trabajo dentro de la Relacid y al pertenecer, además de la Fundación Por Igual Más que hace su trabajo, esto no se da en el ámbito solamente de la espiritualidad, hoy es el tema, ¿no? Pero la espiritualidad abarca a las otras dimensiones. Y estamos hablando de la dimensión relacional, la dimensión del pensamiento, la dimensión de las emociones. Qué importante que la persona se sienta que pertenece, que existe, como dice el Papa Francisco, pero que también pertenece a un grupo de apoyo, a un grupo familiar, a un grupo y una comunidad que dice, sí, aquí estás, aquí te abrimos las puertas con todo lo que necesites, ¿no? Qué importante, Ana, que es este pertenecer, según también lo que decía Pedro. Sí, así es, tiene que ver también con esto, Vero, que nombras, con estas dimensiones, también entender desde una mirada antropológica e integral, ¿no? Todas Ujú. las dimensiones que nos atraviesan como personas, y acá, haciendo nexo con lo espiritual, es ahí, y por eso también celebro tanto que Pedro traía, ¿no? Que tiene que estar contemplado como un derecho, porque es en la dimensión espiritual donde conectamos con nuestra interioridad y en ese espacio con nuestro Claro. ser, ¿no? Y desde ese ser, desde ese autoconocimiento, que es en nuestro caso, queremos en Dios, con Dios, que nos revela quiénes somos, qué proyecto de vida tenemos, es también donde se empiezan a desarrollar el autorrespeto, la autoestima y todo esto que nos permite en el día a día, ¿no? El poder desarrollarnos diariamente. Y en esto del pertenecer también, bueno, tiene que ver con este trabajo que venimos haciendo, tanto en Por Igual Más como con la Relacid, del modelo de comunicación y de Ujú. reconocimiento, de este modelo CORE, en donde entendemos que no hay personas dentro o fuera, que nacemos siendo sociedad, entonces, más Ujú. que incluir, hay que reconocernos en esta convivencia y ese reconocimiento es lo que genera la identidad, la pertenencia, el conocimiento y reconocimiento de la misma persona, pero también del entorno del Estado. Y de las otras, de los otros ámbitos, ¿no? Ahí me escuchás, Ani, se te corta un poquitito la comunicación con nosotros, a ver si. Ay, se está entrecortando un poquitito, ¿eh? ¿Vos, Pedro, me escuchás bien? Excelente. A ver si Pedro me escucha. Bueno, vamos contigo, Pedro, mientras arreglamos un poquito la señal de Ana. Quería que nos cuentes de qué manera trabajan también desde la dimensión espiritual dentro de la Fundación Discar. Hace muchos años que vos trabajás con personas con discapacidad y en la actualidad sos director de esta fundación.
¿cuáles son los proyectos concretos donde, como decíamos antes, ¿no? En cada proyecto se involucra la espiritualidad porque es una de las dimensiones de la persona. ¿Cómo lo trabajan, Pedro? Exactamente, llevándolo ya a ese terreno, y te agradezco la pregunta, nosotros trabajamos mucho en un eje que tiene que ver con el bienestar de la persona con discapacidad intelectual en este caso. Es muy importante que la persona encuentre un ámbito de desarrollo donde justamente pueda también reconocerse con otros pares, vincularse, y en ese sentido desarrollamos varios talleres que tienen relación con el ocio y el tiempo libre, es decir, que se puedan conectar y vincular con otras personas. Hacemos talleres de sexualidad y afectividad que también pueden reconocer la importancia del cuidado de su cuerpo, la importancia de respetar el cuerpo de los otros. Desarrollamos talleres que tienen también relación con la comunicación, el desarrollo de la autonomía. Todos los talleres que brindamos desde la Fundación están orientados a fortalecer esa autonomía, es decir, somos sujetos relacionales y como vos muy bien decías, Vero, la espiritualidad se juega en este terreno, es decir, cuando estoy bien, cuando estoy en un ámbito seguro, cuando me desarrollo y me vinculo con los otros de una manera apropiada, cuidadosa, respetuosa, todo eso hace a la espiritualidad. Cuando me encuentro con los otros, me encuentro conmigo mismo, y cuando me encuentro conmigo mismo, me puedo encontrar también con los otros, ¿no? Bien, gracias, Vero. Bueno, Pedro, queremos pasar ahora a esta instancia de hablar de las familias. ¿Qué pasa con las familias en relación a la espiritualidad? Familias de personas con discapacidad, con esta dimensión que venimos trabajando. ¿Y cuál es tu experiencia, sobre todo en la parroquia, que sabemos que entre otros ámbitos es donde has podido ser esta voz que grita en el desierto que decíamos hace un rato? Sí, yo soy, para los oyentes, soy porteño, resido en la ciudad de Buenos Aires y soy miembro de la comunidad del Patrocinio de San José. Y nosotros venimos llevando una serie de acciones por la inclusión de las personas con discapacidad y de atención espiritual de las familias. Y lo primero que me nace decir es que en el hogar donde hay una persona con discapacidad, el amor no se mide por lo que se logra, sino por cómo se cuida y cómo se acompaña. Me parece que este es un concepto muy importante que en realidad trasciende una familia donde hay una persona con discapacidad, pero la inclusión empieza realmente por ese reconocimiento, por ese cuidado, por ese acompañamiento. Nosotros lo que hicimos en la parroquia en realidad es muy sencillo, pero creo que tiene que ver con este desafío que creo que debemos asumir en las comunidades y sobre todo las familias, ¿no? Esto no es algo que hay que delegárselo al párroco ni a los religiosos. Los que trabajamos en temas de pastoral familiar, los matrimonios, tenemos que también tener registro de la importancia de que seamos, como decía el Papa Francisco, un hospital de campaña donde hay lugar para todos. Y cuando hablamos de lugar para todos es como él nos decía, todos, todos, todos. Yo creo que esto es algo que es fundamental tenerlo bien claro. Y lo que hicimos nosotros fue, cuando se llevó adelante la consulta sobre el sínodo, registramos internamente que teníamos varias cuestiones donde se evidenciaba que había personas, hermanos en nuestras comunidades, que no encontraban un lugar de acogida para poder participar de la vida sacramental, de la vida eclesial, de la vida institucional dentro de nuestras comunidades. Y lo que primero que hicimos fue algo muy sencillo, fue convocarlas y escucharlas. Porque acá no hay que ser un especialista para tratar temas de inclusión, porque la inclusión, la receta es sencilla, se hace incluyendo. Tiene que ver con la asunción del liderazgo de la militancia del metro cuadrado. Y no lo digo ideológicamente, lo digo desde una dimensión axiológica y de valores. Escuchar es clave, detenerse ante la persona, ¿no? Me parece que esto es fundamental. Y a partir de ahí, ser creativos. A mí siempre me gusta ese pasaje del Evangelio de San Mateo, cuando 4 amigos transportan a una persona que es paralítica que quiere llegar a Jesús. Como no podían llegar a Jesús, ¿por qué? Porque, como dice el Evangelio, esto era causa de la multitud que hacía una barrera humana. No es que no podían llegar por su limitación, sino por una limitación de la comunidad que no podía tener una perspectiva innovadora para que esto sucediera. Entonces estos 4 amigos no solo se ponen al servicio de su amigo, sino que
van hacia arriba por esas callecitas de Cafarnaún, trepan al techo de esta casa y de manera innovadora, mirando la perspectiva desde el techo, ven cómo tirar cuerdas para que esta persona pueda llegar de frente a Jesús, ¿no? Y esas cuerdas tienen que ser una metáfora muy linda de esa creatividad que tenemos que poner en movimiento en nuestras comunidades, ¿no? 4 amigos, pensemos en la posibilidad de armar un equipo de laicos con apoyo de algún religioso para llevar adelante un equipo que pueda planificar esta orientación hacia la inclusión. Las cuerdas, ¿cuáles son esos resortes que tenemos que poner en movimiento? La cuerda de la catequesis, la cuerda de un ajuste razonable en los servicios religiosos, una cuerda de movimiento de cómo adaptar los espacios. Cada comunidad esto lo sabrá. Y sobre todas las cosas, facilitar el entorno para que ocurra esta instancia de encuentro. Yo creo que esa es una invitación que le hago a las comunidades y compartirles que estamos muy orgullosos en el patrocinio. En estos 3 años no solo hemos dado ciclos de charlas, sino que hemos logrado identificar a varias familias. Se ha elegido a una persona con discapacidad intelectual como ministro de la Eucaristía. Me parece un signo sumamente fuerte. Y también en la última Pascua, en la vigilia pascual, una de las lecturas fue leída por una persona ciega. En un gran gesto, me parece que es de inclusión. Parece minúsculo, pero me parece que muchas veces estos gestos minúsculos son los que tienen la fuerza multiplicadora de contagiar y animar a la comunidad para que de manera creativa logremos abrir espacios para que todos puedan participar de esta instancia de fe. Querido Pedro, ¿nos das más ideas? Porque está buenísimo lo que estás diciendo, ¿no? La semana pasada hablamos con Mónica, que dice que cuando entraba en su templo sentía que cuando corrían las sillas para que entre su silla de ruedas, se sentía incómoda, sentía que estaba desordenando el templo, ¿no? Y esto de sentir que están desordenando el templo no es una actitud que ella provocaba, sino es la incomodidad que le generaba que los otros estén incómodos por esa misma actitud, ¿se entiende? Entonces, hay un montón de pequeñas cosas que se puede hacer, desde la persona que entra con silla de ruedas, que entra con un bastón porque tiene disminución en su visión, y esto es fantástico lo que acabas de decir, ¿no? La persona ciega fue incorporada a la lectura de una de las celebraciones más importantes de los cristianos. Una persona con discapacidad ahora es ministro de la Eucaristía. No se trata de hacer un lugar nada más, de correr las sillas. Se trata de que formen parte, se trata de que no haya diferencias en ese sentido, porque Dios nos abraza por igual. Exacto, Vero, y que realmente todos tengan esa posibilidad de participar de manera plena, porque no es un acto de misericordia, es decir, es darle el lugar a cada persona. Yo creo que una cuestión que tenemos que trabajar en las comunidades es realmente tener esa actitud de contemplación, de ir atentos. Yo vivo en una ciudad grande como Buenos Aires y muchos en Argentina viven en ciudades muy grandes, no sé, Ana vive en Córdoba. Sí. Entonces, a veces también ese ritmo frenético y esta cuestión del azar también se traslada a nuestras comunidades. Pero yo creo que cuando vamos con una mirada atenta y logramos detenernos y logramos contemplar, vamos viendo realmente cuáles son esas personas que no están en nuestras comunidades, ¿no? Y esto lo invito como un ejercicio verdaderamente de reflexión y que podamos llevarlo adelante. Otra idea, por ejemplo, claramente puede ser también cómo visitar aquellos centros que están en nuestras comunidades donde se atienden a personas con discapacidad e invitarlas a participar o a visitarlas para darle una visita, regalarles tiempo. Otra también idea es pensar en nuestras celebraciones, realmente si estamos invitando a alguna persona también con discapacidad, así como muchas veces está esto muy instalado en la iglesia, bueno, hay que invitar a los jóvenes, que está buenísimo, pero también hay que invitar a los adultos mayores, también hay que invitar a aquellas personas que tienen una situación de discapacidad. Entonces me parece que esto es lo importante, que hablemos de esto, y algo, Vero, que para mí es clave que no lo dije, que esto se planifique, porque lo que no se planifica no sucede. Muchas veces hay consejos parroquiales en las comunidades. Tiene que haber alguien que lidere esto. ¿Es el que más sabe de esto? No necesariamente, es el que se compromete con esto. Digo, a mí me gusta siempre ir en esta actitud, ¿no? Cuando uno lee los evangelios, todas esas cuestiones donde lo que nos enseña Jesús no es
por lo que habla, sino por lo que hace. ¿Cuántas veces él escucha que alguien le grita, que alguien le sale al paso, que Sí. alguien le toca el manto? Si vamos atentos, es un banquete la vida. O sea, nos encontramos con todas las personas, en todas sus dimensiones. Entonces creo que lo que hay que hacer realmente es tener este compromiso, planificarlo y darle realmente un tema en la agenda de nuestras comunidades y animarse a hacerlo. Animarse. Después el Mm. espíritu obra. Tal cual. Por aquí, Gabriela, que está desde YouTube, Pedro, es de Salta y pregunta esto, ¿no? Yo soy una persona ciega. Y a mí me gustaría saber si me pueden ayudar. Yo quiero iniciar una labor en un movimiento en Salta y me dijeron que el único inconveniente es el material. ¿A qué se refiere con, o no sé, si puede explicar algo más, Gabriela, qué tiene que ver lo material con iniciar una labor en un movimiento, Pedro? O no sé Claro, si tenés seguramente experiencia en esta pregunta. me imagino, y Ana me ayudará en todo caso, digo, se está refiriendo al material que esté adaptado al sistema Braille, que es el sistema que permite la Ah, lectura, que le da accesibilidad en la comunicación a la persona con discapacidad. Esto es algo muy sencillo, en realidad. Lo que hay que hacer es comunicarse, por ejemplo, con una asociación que trabaje por los derechos de las personas ciegas, que seguramente, por ejemplo, sí, es muy posible que Silsa, de paso la menciono, tenga llegada santa, y sino que se comunican con una ONG y que los ayuden, por ejemplo, a adaptar cierto material. Es muy sencillo adaptar esto y no es costoso. Yo creo que lo que hay, mm, hay que hacer es que se conecten, que se tejan redes. Hay muchas organizaciones que trabajan muy bien y compartir ese conocimiento. No se trata solo del saber, no se trata tampoco del saber hacer, sino también del saber junto con. Y esto es lo que hoy nos está claro, faltando en muchos ámbitos de la sociedad. tal cual. Anita, no sé si querés agregar algo más. Sí, escuchaba a Pedro, súper valioso para tomar nota, Pedro, porque has dicho cosas realmente importantes, ¿no? Como esto de la planificación, esto de aprender junto con otros. Y tomo esta imagen que es un tesoro, ¿no? Que traías de este hombre que ha sido llevado por amigos y que la barrera era esta comunidad. Y tomando este mismo ejemplo, decir, es junto con otros, ¿no? Esta persona no hubiera podido entrar sin sus amigos, estos amigos no era uno, eran varios, y en esto, tomando lo que Gabriela preguntaba y lo que vos le decías, eso, acercarse a organizaciones, incluso también animarte, Gabriela, que hoy por hoy la inteligencia artificial en su uso bueno, ¿no? Tomando también un poco la encíclica de nuestro querido Papa León, tiene usos que son buenos y permiten mucho más sencillamente acceder a material que antes solamente era con braille, por ejemplo, lo que es la audiodescripción o la lectura con una voz que va diciendo lo que el texto tiene en papel impreso. Entonces, en ese sentido, se podría ver, puede ser concisa, por igual más también queda a disposición y podemos ir comunicarnos después, ¿sí? Eso sí. Sí, muy Buenísimo. lindo. Ana, Sí, por aquí también hay otro mensaje. Ana y Pedro dice, mi nombre es Daniela, soy laica consagrada, una persona con discapacidad. Me gustaría poder contactar a quienes están hablando en este momento, recién empiezo a escuchar, así que bueno, que se quede Dani, en un ratito damos las vías de comunicación con la fundación, donde vos, Pedro, seguramente podrás dar algún dato si querés, y también Ana. Y me voy a vos, Ana, en estos minutos de programa, en este último bloquecito, porque primero porque es el último programa de la Relacid en el día de hoy y la Relacid tanto está haciendo en estos últimos tiempos y tanto tiene por hacer, Ana. ¿Nos podés contar qué es lo que están por allí planificando por el bien de tantos hermanos en Relacid? Bueno, Vero, gracias por este espacio para ir como cerrando el ciclo. Primero agradeciendo muchísimo a Radio María esta casa, este corazón de esta obra tan hermosa que bueno, que va dando lugar a voces, a distintas voces, así en donde hemos podido poner sobre la mesa la espiritualidad y la discapacidad. Agradecerte un montón, Pedro, hoy vos representando una de las tantas voces y a cada uno de los que ha estado. Y sí, se sigue proyectando. Bueno, primero contarles que pasamos de este ciclo en Radio María, acá en Argentina para el mundo, a Perú, porque el programa televisivo, un canal en Perú, tiene un ciclo que se llama La Hora Bárbara, que conduce Bárbara Qué Ventura. bueno.
y vamos a tener ahí un ciclo de la Relacid en Perú, así que ahí nos vamos también a compartir, bueno, esto, ¿no? También la espiritualidad, la discapacidad y proyectos de las distintas organizaciones, que hoy somos 12 y más de 25 miembros en Latinoamérica y Centroamérica. Eso por un lado. Después continuamos con mucho esmero el proyecto de accesibilidad en espacios de culto. Estamos haciendo un mapeo en distintos lugares de Latinoamérica y Centroamérica, en distintos espacios de culto de diferentes tradiciones religiosas y espiritualidades, a los fines de tener un diagnóstico de qué hay en materia de accesibilidad y cómo poder sobre esos datos generar guías y hacer un seguimiento, que no solamente quede en una guía, sino, bueno, entregar guías a los espacios y después ver de qué manera poder ayudar a que realmente podamos eliminar barreras y brindar oportunidades, ¿no? Y por último, hay una gran posibilidad que se viene, que yo digo, estas son cuestiones que Dios abre, tomando un poco esto que contaba Pedro de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este año se cumplen 20 años de la convención, que es importantísimo para todos los que estamos en el ámbito de la discapacidad y sobre todo para las personas con discapacidad. Y en Estados Unidos, en Nueva York, se va a celebrar lo que se llama la COSP, la número 19. Estos son foros que se hacen para evaluar cómo cada año se va aplicando la convención. Esto está por artículo 40 de la convención, dicho, todos los años hay que hacerlo. Bueno, y en este año, en el año número 20, se va a dar espacio el día anterior a esta COSP a que organizaciones de la sociedad civil y personas podamos estar participando y proponiendo de manera innovadora algunos temas, ¿no? Y bueno, y por obra de Dios es muy posible, ya casi 100%, que pueda estar participando, y la temática que presento en nombre de la Relacid y de por igual más es la espiritualidad, ¿no? Que como bien dice Pedro, no está en agenda, así que es poner sobre la mesa en la ONU, justamente, bueno, que es necesario empezar a hablar de espiritualidad en la convención. Así que bueno, vamos con eso. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, rezamos por todo este itinerario y por todo lo que Relacid ya ha hecho, porque los frutos siguen brotando, siguen dando tantas cosas buenas en torno a un pequeño gesto, como decía Pedro, ¿no? Un puntapié, y allí empieza a florecer, lo cual es maravilloso, y todos los invitados que la Relacid ha traído ha sido de una riqueza preciosa, y pudimos no solamente aprender sobre discapacidad, sino sobre valores tan humanos, ¿no? No solamente en la inclusión, sino en tantos otros aplicables a cada uno en la vida cotidiana y de nuestras familias. Querido Pedro, ¿cuál es tu deseo? En este último programa también te toca hacer el cierre de alguna manera, así que tu deseo, según la experiencia que tenés con las personas con discapacidad, tu deseo profundo sobre la base de lo que dialogamos, ¿no? En espiritualidad y en la integración y la inclusión de las personas con discapacidad en torno a este evento que contaba Ana, los 20 años de la Convención de los Derechos con las Personas con Discapacidad. Mi deseo es la revolución de la ternura, es decir, en tiempos en que hablamos mucho de inteligencia artificial, que no hablemos tanto o que no caigamos en la inclusión artificial también, ¿no? Es decir, que demos lugar a los gestos. Quiero despedirme con algo muy concreto. Yo tengo un matrimonio amigo, Santiago y Lucrecia, que los dos tienen síndrome de Down. Ellos tuvieron algunas resistencias para casarse cuando lo decidieron, después de un noviazgo extenso, ambos con trabajo, y la madre de Santiago se animó a acompañar este proceso y se acercó a un sacerdote que, después de que en varias comunidades le cerraran un poco las puertas, se animó a decirle: yo los caso a los chicos. Los chicos se casaron, yo he estado con mi mujer en la casa compartiendo con ellos, tienen un matrimonio hermoso, 4 años, y digo, la inclusión tiene mucho que ver con las bodas de Caná, ¿no? Hagan lo que Él les diga, después el vino, el milagro lo hace Jesús, pero habilitemos la fiesta, habilitemos el banquete, nuestros gestos pueden ayudar muchísimo para preparar ese banquete, y después de esto se ocupa Jesús. Qué hermoso, Pedro. ¿Cómo la gente puede tomar contacto con la Fundación Discar y contigo? Contanos. Con la Fundación Discar a través de www.fundaciondiscar.org.ar, y la verdad que no es algo que suelo hacer, pero si quieren contactarme a modo personal me pueden buscar en Instagram como @PedroCrespi78.